palabra y que esta palabra, Señor mío, entre, caiga como buena semilla y lleve mucho fruto en nosotros, en el nombre de Jesús. Que no seamos oidores olvidadizos, que no seamos, Señor mío, sordos a tu mensaje, sino que seamos sensibles a lo que tú tienes que decirnos, Padre, porque sabemos que tu palabra es para guiarnos, es para asesorarnos, es para llevarnos a un nuevo tiempo, a ser mejores personas, a ser hijos obedientes, Señor, a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor hoy que quiero compartir con ustedes es que a pesar de que nosotros tengamos circunstancias difíciles, Dios va a pelear por nosotros. Siempre tenemos un Dios guerrero, alguien que está dispuesto a luchar por nosotros. Si nosotros peleamos con nuestras fuerzas, vamos a fracasar. Que eso es lo que normalmente las personas hacen, ver cómo salir adelante con sus propias fuerzas sin tener una dependencia de Dios. Y hay un día en que las fuerzas del hombre se van a terminar, pero las fuerzas de Dios son eternas, las fuerzas de Dios son infinitas. El conocimiento, el poderío, las armas de Dios son poderosas para destrucción de fortalezas, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no nos equivoquemos, es contra principados, potestades y huestes que dominan las regiones celestes. Vamos a leer una escritura que nos habla de una historia muy conocida que ilustra cómo Dios siempre va a pelear por nosotros. Éxodo capítulo 14, desde el versículo 1 en adelante, dice: habló Jehová a Moisés, la famosa historia del Mar Rojo, ¿verdad? Israel en el desierto frente al Mar Rojo. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Unció su carro, preparó su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Hahirot, delante de Baal Zephón, exactamente donde Dios les dijo. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Versículo 11 dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Acuérdense que este hombre era un profeta.
Versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ese es el versículo que yo quiero que usted hoy se grabe en su memoria. Versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vamos a dejarlo ahí en este momento, luego vamos a retomar en el versículo 15. Vemos nosotros la historia que ya conocemos tanto, pero tiene detalles. Mire, esta historia es una de las historias más maravillosas, más épicas que existe en la Biblia. Es una de las historias más predicadas, más contadas, más llevadas al cine, más llevadas a las ilustraciones, más llevadas incluso a la imaginación de los artistas. Pero no necesitamos nosotros la imaginación de los artistas ni necesitamos de Hollywood para entender el mensaje de Dios. Los detalles que Dios ha puesto en esta enseñanza son detalles que tenemos que observar con detenimiento. Y yo quiero decirte que hay algunos detalles bien importantes. Por ejemplo, donde dice que les dice el Señor, les menciona Pi Hahirot, ¿sí? Ahí ese lugar aparece un par de veces en la escritura que nosotros acabamos de leer, en el principio, ¿sí? En donde dice, en el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta. O sea, iban para un lado y de repente les dicen, den la vuelta. O sea, no es ese el camino correcto, no es ese donde los quiero. Dice, y acampen delante de Pi Hahirot y entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. En otras palabras, Dios les da las coordenadas, ¿sí? Les da las coordenadas. Dios no necesita un GPS para ubicarse, porque Dios está bien ubicado. Los que necesitamos un GPS a veces somos nosotros. Estamos más perdidos a veces, estamos tan desubicados a veces de la voluntad de Dios y necesitamos clamarle a Dios. Más adelante vio usted que el pueblo tuvo gran temor y clamó al Señor. Muchas veces Dios nos mete a nosotros o permite que entremos a circunstancias en donde no sabemos exactamente dónde tenemos que estar. Y Dios en su bendición, en su compasión, en su amor, nos da las coordenadas donde tenemos que estar, ¿sí? Y ya ve usted que les habla a Dios que vayan cerca de Pi Hahirot. ¿Qué significa Pi Hahirot? Yo lo busqué, es un vocablo hebreo que significa puerta de la libertad. Muchas veces nosotros estamos ansiando salir de una circunstancia que nos está atrapando, que nos está deteniendo, una circunstancia que no hace que fluya aquello que queremos. Por ejemplo, alguien podría estar en una circunstancia de desempleo y no encuentra el trabajo que tanto anhela. Otra persona podría estar en la circunstancia negativa de la enfermedad y no encuentra la anhelada salud. Alguna otra persona podría estar atrapada en un lío familiar, en un caos familiar y no encuentra la paz familiar que siempre ha anhelado. A veces nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios, necesitamos entender que Dios es el que va a pelear por nosotros, que no es con nuestras fuerzas, dice la misma palabra, Dios no es el que quiere ni el que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Tenemos que entender que nuestras fuerzas no son suficientes en muchas ocasiones ante las circunstancias. A veces pasan años para que una persona llegue a rendirse ante una circunstancia. Sí, mire, tenemos un instinto de supervivencia que nos hace pelear y pelear. Está comprobado que el ser humano va a pelear hasta el último segundo de su vida por su misma vida, por su mismo cuerpo, por su misma supervivencia, porque ese es el instinto que tenemos. Hasta el último segundo, cuando una persona se está muriendo, aún está luchando su cuerpo por respirar la última bocanada de aire, porque su instinto le dice no te mueras. Siempre estamos luchando, somos unos luchadores. El problema es que vengamos del mundo, vengamos de la vieja manera de ser, de cuando estábamos en Dios, vengamos con ese espíritu luchador
y vengamos a Cristo y querramos usar el mismo espíritu luchador que teníamos antes para pelear ahora que somos hijos de Dios. Le voy a decir una cosa, esas fuerzas no le van a servir a Dios. Esas fuerzas te llevaron a ti en el pasado a estar bien, bien lejos de Dios. Esas fuerzas con las que tú luchabas, ¿sí? Esas son las fuerzas instintivas de tu carne. Ahora que estamos en Cristo Jesús, nosotros hemos aprendido que no son esas las fuerzas, sino que son las fuerzas de Dios, ¿sí? Si yo sigo confiando en esas mis fuerzas que yo tenía desde antes de conocer a Cristo, significa que yo no he aprendido a confiar en las fuerzas de Dios. O confías en tus fuerzas o confías en las fuerzas de Dios, pero en las dos no se puede. ¿Quién va a ganar la batalla? Imagínese usted el pueblo de Israel huyendo, una millonada de gente, ¿sí? 1 millón de hombres, tal vez 1 millón de mujeres, no sé cuántos habían, porque no se ponen de acuerdo los estadistas, ni sabemos, no hay constancia, pero siempre contaban a los varones, ¿verdad? No contaban a las mujeres y a los niños, pero era una cantidad de gente exagerada, ¿verdad? Más de 1 millón de personas en el camino, en el desierto. ¿Sabe? El desierto que cruzó Israel es un desierto que no es como el que vimos nosotros, el desierto de Sahara, que es así, somos muy románticos nosotros en pensar que siempre es un desierto de arena, con dunas, pero no, ese desierto no es así, ese desierto es un desierto, en ciertas partes es súper plano, es un desierto rocoso, duro, seco, es un desierto no arenoso, sino rocoso, y de pronto donde no es firme, donde no es, perdón, plano, hay un gran monte, hay unas grandes mesetas rocosas. O sea, es un desierto rocoso. Es un desierto que no cualquiera está preparado para sobrevivir en medio de él. La gente moriría en medio de eso porque ahí no hay nada. Ahí no hay nada absolutamente más que el sol abrasador, más que la falta de cobertura, la falta de algo que te cubra de ese inclemente calor. Y no hay tampoco agua, no es tan fácil encontrar el agua, hay que caminar mucho para encontrar el agua. Resulta entonces que solamente la mano sobrenatural de Dios podía sostener a toda esta millonada de gente en medio del desierto. Era un suicidio irse al desierto. Sí se confiaba en las fuerzas propias, pero si se confiaba en las fuerzas de Dios, era ir a tomar la tierra que Dios les iba a regalar. Era tomar la promesa de Dios. Hay circunstancias en la vida donde parece un suicidio lo que uno tiene que hacer. Cuando tiene que tomar decisiones en Cristo. A veces parece un suicidio. Hay gente que lo va a criticar a usted. Hay gente que le va a dar sus parabienes y sus palabras humanistas y le va a decir, no hagas eso. O sea, yo por favor te pido que no lo hagas porque te va a ir mal. Y la gente empieza a dar sus razones y sus pensamientos y sus consejos porque no entiende a veces que usted tiene que tomar decisiones en Dios. Porque usted ya no confía en sus propias fuerzas, sino que ha aprendido a confiar en las fuerzas de Dios. Dios va a pelear por nosotros. Cuando nosotros aprendemos a confiar en esa premisa que es la que te quiero trasladar hoy, nuestra forma de caminar es totalmente diferente. Tus decisiones no se van a basar en tus capacidades. Tus decisiones no se van a basar en tu inteligencia. Tus decisiones no se van a basar en tus contactos. Tus decisiones no se van a basar en tus planes personales, sino que tus decisiones van a ser de obediencia a Dios aún encima de lo lógico. Por eso Pablo con mucha propiedad habla de la locura del evangelio. Pablo era un hombre que tenía que andar de arriba para abajo, tenía que cruzarse todo el Mediterráneo. Llegaba de una nación a otra a través de barco, a través de caminar, a través de desiertos, a través de luchas fuertísimas. Pero este hombre no estaba nada más que obedeciendo a Dios. Los grandes hombres, las grandes mujeres de Dios son personas que no miden sus fuerzas, sino que miden las fuerzas de Dios. ¿Cómo estás tú hoy? ¿Estás midiendo tus fuerzas o estás midiendo las fuerzas de Dios? ¿Cómo estás tú hoy? ¿Estás confiando en tus capacidades, en tu título universitario, en tu posgrado, en la gente
que te puede apoyar a ti terrenalmente, o estás confiando en el contacto de contactos, en la persona de personas, en la capacidad de capacidades que es tu Dios. Si tú pones toda tu energía en confiar en Dios, vas a guardar esas energías valiosas para adorarlo a Él, para servirle a Él, para obedecerle a Él. No desgastes tus energías tratando de salir, de patalear, de dar... mira, a veces dicen que nosotros estamos dando patadas de ahogado en medio de las circunstancias. Estamos usando nuestras últimas energías, gastándolas, malgastándolas, porque estamos tratando de salir con nuestras fuerzas, porque estamos luchando con nuestro intelecto, porque todavía seguimos aferrados a aquella vieja manera de ser, de confiar en mis fuerzas. Es que si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Es que si yo no me pongo las pilas, ¿quién lo va a hacer por mí? Es que si yo no me esfuerzo, ¿de dónde va a venir mi sustento? Hermano, perdóname, con todo respeto. Si tú todavía piensas así, tú no has conocido al Dios que yo conozco. Tú no has conocido a ese Cristo proveedor. Tú no has conocido a ese Cristo sanador, a ese Cristo restaurador de las relaciones, a ese Cristo que te abre las puertas cuando Él quiere y como Él quiere. Ya no tienes que estar confiando en tus propias fuerzas. No te digo, no vayas a entenderlo mal, que no te esfuerces. Claro que sí, se dice, esfuérzate y sé valiente, le dijo a Josué Dios. ¿Por qué? Porque él era llamado a ser un guerrero. Claro que Dios quiere hijos guerreros, pero inteligentes en base a la inteligencia de Dios, no a la inteligencia que adquiriste en el pasado. En la inteligencia de Dios me esfuerzo, pero mi fe no está en mí. Mi fe está en el Dios que está conmigo. Dice, por eso la palabra de Dios toma sentido cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Perdóneme, pero esa no es actitud positiva. Eso no es, me voy a sugestionar o me voy a motivar y entonces me voy a hacer un lavado de cerebro y voy a decir que lo puedo. No, es que no funciona así. Esto no se trata de motivación ni de lavado de cerebro. Esto se trata de un Dios vivo y verdadero. Cuando la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo que está diciendo es, voy a poner mi confianza completa en Él, porque si la pongo en mí, estoy perdido. ¿Ya te diste cuenta? ¿Podemos sanar enfermedades nosotros? ¿Solos? ¿Podemos ser nuestro proveedor nosotros? Aún en medio de circunstancias difíciles. Pregúntele a ver a los padres de familia que están ahorita viviendo la guerra en Ucrania. A ver, pregúntele si pueden ser ellos proveedores de su casa. ¿Pueden trabajar ahorita? ¿Pueden ahorrar en el banco? ¿Pueden llevar su vida normal? ¿Pueden garantizarle a sus hijos que no se preocupen, que si cae una bomba ellos los van a defender? Hermano, perdóneme, pero hay un momento en el que el ser humano tiene que ser humilde. ¿Ah? Si te están cayendo los bombazos ahorita en tu vida, sé humilde. Acepta que tú no vas a salir por tus fuerzas. Yo acepto de una vez, con cualquier circunstancia mía, que yo no voy a salir por mis fuerzas. Dios me guarde de confiar en mí mismo. Si soy el primero que me puedo fallar a mí mismo. Mucho menos en otros hombres, en otras personas. Yo no puedo poner mi fe, mi esperanza, mi confianza en mí mismo. Por eso es bien importante el mensaje que hay. Mire usted, el vocablo hebreo pi hajirot, donde Dios les dijo, miren, den la vuelta y se van a ir a ese lugar. Y les pone las coordenadas y pi hajirot significa puerta de libertad. Lo que Dios te está diciendo hoy es, si tú se sientes encerrado en un desierto y ves tú que no le encuentras salida, escucha las coordenadas de Dios. Dios te dice, yo te voy a libertar. Yo te voy a abrir la puerta de la libertad en esa circunstancia. Voy a ser yo el que te abra la puerta. No vas a ser tú, no van a ser los hombres. ¿Necesitas una salida familiar? La puerta tuya se llama Jesucristo. ¿Sí? Él te va a sacar a la libertad en ese problema familiar. ¿Necesitas salud? Él te va a abrir la puerta de la salud. Él te va a dar libertad de la enfermedad. ¿Necesitas mejorar tu economía porque estás mal? Él va a ser el que te va a abrir la puerta de la prosperidad, pero la prosperidad no terrenal, sino la prosperidad que viene del cielo.
de aquellos que Dios premia por servirlo, de aquellos que aprenden a confiar en Dios y aman sus propias fuerzas. Mira, no es que tantos negocios tú hagas, no es que tengas 3 o 4 trabajos que vas a salir adelante, es que tanto confías en Dios. Di conmigo, Dios me va a abrir la puerta de la libertad. Ese es el mensaje de hoy. Mira, Dios va a pelear por ti. Dios no te va a dejar solo. Dios no te dijo, acéptame en tu corazón para después dejarte tirado por ahí a ver qué tú haces. No. Dios te dijo, acéptame en tu corazón como tu Salvador porque yo voy a pelear por ti. Dios da la cara por nosotros. Dios se puso delante de Israel. Dios no dejó a ese pueblo que se expuso a la muerte del desierto, hermano, y dejó a Egipto atrás para dejarlo solo. Dios no te dijo que dejaras al mundo y la forma vieja de pensar para dejarte solo ahora en el mundo. No, Dios te dijo, deja tu forma vieja de pensar, deja el mundo, confía en mí, acéptame como Salvador porque yo voy a pelear por ti. Y mira qué interesante la palabra cuando vemos nosotros los detalles, porque también les habla de otro lugar que se llama Migdol, ¿sí? Migdol, ahí siempre lo vamos a ver nosotros, ahí en el principio dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta, van mal ahí, den la vuelta, y acampen delante de Pi-Hahirot, ya leímos qué significa, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. ¿Qué significa Migdol? Hay otro mensaje que podemos tomar ahí. Migdol es una palabra hebrea que significa torre. ¿Sabe qué es lo que un ser humano, para qué un ser humano hace una torre? ¿Por qué hacían en la antigüedad torres? Pues es bien fácil contestarlo. Hay varias razones por las cuales acuérdese usted que ellos estaban viviendo cerca de la gran urbe llamada Egipto. Era como el Nueva York de hoy, ¿sí? Eran unas bellezas de edificios. Eran unas bellezas de estatuas dedicadas a los faraones. Era una idolatría terrible también que tenían, porque tenían animales por todos lados, unas estatuas maravillosas. Mira, una cosa maravillosa, una prosperidad que tenía Egipto. Y parte de la arquitectura que había antigua de Egipto eran torres. Ellos utilizaban torres. Mire, cuando usted tiene una torre, usted tiene la gran ventaja de que usted se puede ir hasta arriba y usted va a ver desde a la punta de la torre, más allá de lo que usted ve si está abajo de la torre. Entonces una torre es un lugar estratégico para el resguardo. Los militares, los guardas, siempre utilizaban las torres para ver desde lejos si venía algún enemigo. Esta torre les daba la estrategia de la visión, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí? Como era una torre, no era algo efímero, esa torre contenía ahí a los guerreros. Hasta arriba era difícil alcanzarlos, era difícil tirarles una flecha, era difícil vencerlos. Tenía uno que vencer la torre primero para vencerlos a ellos. Entonces las torres se utilizaban como una forma de visión, como una forma de resguardo, como una forma de protección. Hoy en día todavía usted ve en algunos lugares que son muy peligrosos que las casas parecen que tienen unas torres, ¿verdad? Y usted ve un guardián hasta allá arriba tratando de resguardar el lugar. Pero le voy a decir una cosa, esas son fuerzas humanas. Esa torre simboliza el esfuerzo humano. Esa torre simboliza tu esfuerzo. Todavía algunos no tienen a Jehová, a Dios, a Jesucristo como su torre fuerte, sino que ellos tienen sus propias torres. Mira, las torres tuyas, vas a tener que dejarlas. No te van a servir. Esas torres no te van a proteger del enemigo, esa tu fortaleza personal. ¿Sí? Todo el mundo tiene un tío rico, ¿verdad? Ay, voy a llamar a mi tío rico a ver si me presta dinero, a ver si me da un préstamo para salir adelante. Yo sé que me lo va a dar. Mira, cuando uno empieza a poner sus esperanzas en una persona terrenal, uno enoja a Dios. ¿Sí? Yo no le estoy diciendo que no use sus contactos, pero no ponga sus esperanzas ahí, no se levante torres falsas, no se levante torres humanas, no se levante fuerzas terrenales, porque le voy a decir una cosa, el hombre le va a fallar. Aprenda esta lección de una vez. No ponga su fe en ningún hombre. Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo nunca le voy a predicar a usted que ponga su fe en mí. Dios me guarde.
No, ponga su fe en Jesucristo. Ponga su fe en Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que le estaba hablando a este pueblo de Israel, hermano, y que le estaba diciendo: yo voy a pelear por ustedes. No levanten sus torres falsas, no levanten sus fuerzas humanas, porque yo no las voy a usar. Yo tengo mi propia fuerza. Que sea en tus circunstancias difíciles, como hizo el rey David, que decía: tú eres mi torre fuerte, tú eres mi refugio, tú eres mi escondedero. Vuelve a Dios tu torre, ¿sí? Dice: llévame a la roca que es más alta que yo. Me encanta ese versículo. O sea, Dios está más arriba que nosotros. Cuando yo estoy pasando por una necesidad, cuando tú estás pasando por una necesidad, tú y yo necesitamos que nuestra torre sea Jesucristo, que sea Dios, no nuestra propia fuerza, no aquella persona que nos ofreció que nos iba a ayudar. ¿Por qué nos van a fallar? Nos vamos a quedar sin fuerzas nosotros mismos. Mejor vayámonos de una vez a las coordenadas de Dios. Dios está diciendo hoy: no confíes en tus propias fuerzas, mejor confía en las mías, porque yo te voy a abrir la puerta de la libertad. ¿Sí? No te levantes torres, no te levantes tu propia fuerza, tu propia energía, tu propia inteligencia. Miren, hay gente que su torre fuerte es su intelecto. ¿Sí? Saben de todo. Ellos pueden arreglar el mundo, hermano. Saben de todo. No hay cosa que no sepan. Son los sabios de sabios. Y mire, y usted les revisa la vida y tienen patas arriba la vida. Y uno dice: ¿de qué le sirve a este saber tanto si ni siquiera puede gobernar su propia casa? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que esa sabiduría es una sabiduría terrenal, es una torre falsa. Esa persona, ese sabio, necesita dejar de ser sabio, humillarse delante de Dios y dejar que el sabio de sabio dirija su vida, que Él sea su torre fuerte y su escondedero. ¿Cómo lo ve? Está bonito, ¿verdad? Vamos a seguir viendo entonces más otro detalle. Ahí menciona Dios otro lugar, ¿sí? Menciona Baal Zephón. ¿Sí? Véalo usted conmigo en la escritura. Mire, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta, acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol, ya vimos esos dos nombres, tenemos un mensaje, dice, y el mar hacia Baal Zephón. Entonces había una dirección del mar, pero hacia un lugar específico que se llamaba Baal Zephón. ¿Sí? Era una dirección. Y esto significa, este vocablo significa, en hebreo, significa señor del tifón. Baal Zephón. Acuérdese usted que siempre los Baales eran dioses con D minúscula. Significa señor, ¿verdad? Baal es un señor falso, es un dios falso. Baal Zephón significa señor del tifón. Y algunos le ponen por ahí dentro de las definiciones que era el dios de los marineros. ¿Por qué? Porque ahí estaba el mar cerca. Entonces ahí se movían marineros. Acuérdese usted que la gente en cualquier cosa cree, pues. Le decían a los marineros: tenés que darle tu ofrenda a Baal Zephón, porque así se te protege en tu trayecto en el mar, ¿verdad? Era el señor del tifón. Entonces, ¿a qué le teme una persona que está cerca del mar? Pues a un tifón. ¿Por qué? Porque cuando hay un tifón, usted sabe que los barcos se hunden. Hay un gran viento recio, todo se pierde, todo el gobierno del barco, se pierde la seguridad y los barcos se hunden. Los mares muchas veces aún se salen de su lugar, de su límite natural, y puede destruir casas, pueden haber inundaciones. O sea, los tifones realmente eran algo muy temido. Entonces la gente tenía ahí su falso dios, ¿verdad? Sí, su Baal Tifón. Mire usted que a veces nosotros tenemos falsos dioses. A veces endiosamos ciertas cosas a ciertos hombres o ciertas circunstancias. Hay gente que le tiene la fe al gobierno. Dicen: es que lo que necesitamos es un mejor presidente. Cuando este presidente nuevo entre, hay que votar por él, porque entonces sí vamos a salir adelante. Baal Tifón es un señor de los tifones. Perdóname, mira. No necesitamos nosotros dioses falsos, no necesitamos nosotros cosas que no son firmes, que más bien lo que nos va a traer es calamidad. Este Dios con D minúscula, la gente le rendía honor
Pero realmente al final, mira, cuando la gente le rinde honor al diablo, le rinde honor a dioses falsos, a dioses ajenos, a religiones que no son, lo que le sale es el tiro por la culata. Está buscando una solución y peor se le ponen las cosas, ¿sí? Hay gente que endiosa, por ejemplo, el horóscopo. Hay gente que cree en la lectura de los astros, hay gente que cree en la lectura de las manos. Hay gente que cree en la buena suerte. Hay gente que se va a meter a un bingo, se va a meter a un lugar de apuestas para ver, dice, en el nombre de Jesús que me salga el número ganador y así salgo yo de estas mis penas. Más se hunde, más lío se mete. Dice, me voy a comprar el número de la lotería y en el nombre de Jesús que me salga, pastor. Hay gente que llegaba al descaro a decirme, ore por mí para que me salga premiado el número de la lotería. Y pastor, yo le prometo que si me sale, yo le voy a dar el diezmo a usted. Hermano, perdóneme, no hemos entendido nada. Esos son baales, son dioses falsos. Son tifones que lo que van a hacer es venirse contra ti, te van a destruir por cuanto tú les abriste puertas. No le abras las puertas a dioses ajenos. Mira, si algo hay en la palabra de Dios es celo de Dios. Sí, lo primero que Dios dice en sus mandamientos es, no te harás dioses ajenos delante de mí. No doble sus rodillas a nada que no sea Dios, que no sea Jesucristo, que no sea Jehová, que no sea el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios Padre que envió a su Hijo a morir por nosotros, el Dios de la Biblia. No hay otro Dios fuera de Él. No se equivoque, que no le vendan cosas falsas. Hay gente que le tiene fe, dice, me voy a meter a mi terapia de relajamiento y voy a hacer yoga. Y eso es buenísimo para la salud. Y ahí están haciendo yoga y son cristianos y le ponen la fe a eso y dice, es que el buen mantra y la buena vibra y voy a hacer mis concentraciones, saber ni a qué Dios le está haciendo a usted reverencia, ¿ah? Porque no me pregunte de eso, porque yo no soy experto en esas artes ni en esas creencias, pues le puedo decir, eso no tiene nada que ver con Dios. Si usted se va a relajar, relájese orando, ¿sí? Medite orando, háblele a Dios. No abra su alma a dioses falsos, porque lo que van a hacer es que se van a aprovechar y se van a meter a influir su vida. Si usted les abre las puertas a esos dioses falsos, se van a aprovechar de usted y se le van a volver como un tifón encima de su cabeza. Sea celoso del aspecto espiritual. Sea usted solo hijo de Dios, hija de Dios, sea estricto. Si no está en la palabra, no lo haga, ¿sí? Si está en la palabra, entonces créalo con todo su corazón. Mire usted qué importante la dirección que nos está dando Dios en este mensaje maravilloso. Y entonces voy a regresar a la escritura. Mire, no se la voy a poner en pantalla para no cargarlo, porque sé que sale una letra muy chiquita, pero lo voy a leer yo. Dice, habló Jehová a Moisés, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Escúcheme esto. ¿Usted cree que a Dios se le salieron de control las circunstancias de su vida? No, hombre, no se engañe. Todo lo que a usted le está pasando, todo Dios lo permitió. ¿Sí? Lo que quiere Dios es glorificarse en las circunstancias si usted le obedece. Mire, ya tenía Dios todo el plan hecho. Dijo, bueno, mi pueblo ya salió. Vamos a ver, ahorita les voy a decir que den la vuelta, los voy a llevar por allá y los voy a llevar en estas coordenadas y voy a hacer que el corazón del faraón se endurezca. Él se va a enterar que andan dando la vuelta y va a decir, estos andan como despistados buscando, ahorita que giren, le va a llegar el chisme de que estos andan como perdidos en el desierto y no saben qué hacer porque como que ya se toparon con el mar. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a salir con mis carros y me los voy a traer descabechados, un montón de esos, y otros los voy a matar por haberse ido de aquí. Porque el dolor del corazón del faraón era que ya no les iban a servir estos como esclavos. Mire, al diablo le duele perder almas. Al diablo le duele que se le vaya gente. Cuando usted aceptó a Cristo, el diablo estaba enojadísimo. Eso sí le digo, había fiesta en los cielos.
por usted, porque ese día que usted aceptó a Cristo como su Salvador, hubo fiesta en los cielos porque un alma se salvó de la muerte eterna y pasó a la vida eterna. El enemigo se enoja, el enemigo hace planes, pero ¿usted cree que a Dios se le sale eso de las manos? No, hasta la dureza de corazón del faraón fue algo que Dios planificó. ¿Para qué? Para glorificarse en el faraón. Óigame bien, Dios muchas veces va a permitir que el mismo diablo se le vaya a usted con todo. ¿Sabe para qué? Para glorificarse en el diablo. ¿Cómo así, pastor? Que suena raro eso. No, espérese. Esas circunstancias terribles que usted ha pasado es para... Y el que hace el trabajo sucio obviamente es el diablo, no es Dios, ¿verdad? Entonces, a veces vienen esas circunstancias terribles a su vida para que Dios se glorifique en medio de esas circunstancias. Dios permite que a veces el diablo se meta con usted para que usted conozca la gloria y el poder del Dios que usted tiene, que es más grande que el diablo. ¿Sí? Que el Señor lo reprenda. Usted tiene un Dios tan grande que dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Por un camino vendrán contra mí, pero por 7 huirán delante de mí. Usted tiene que tener un entendimiento que Dios va a pelear por usted. Usted tiene que tener el entendimiento de que las circunstancias de su vida no se le han salido a Dios de las manos. No, hombre, no se engañe. Dios está en el control. Dios le está diciendo hoy, yo voy a pelear por ti. Yo voy a vencer a tu enemigo. Yo he dejado que tu enemigo se levante contra ti para que veas la gloria del Dios que tú tienes. Para que conozcas verdaderamente al Dios que dejaste entrar a tu corazón y aprendas a confiar plenamente en Él. Dios te va a abrir las puertas de la libertad, te va a libertar de esas circunstancias. Dios te está diciendo, no dobles tus rodillas a dioses falsos, no pongas tu confianza en aquellos dioses con D minúscula que no te van a sacar adelante. Dios te está diciendo, no te levantes torres falsas, no te levantes fortalezas falsas, porque yo soy tu Dios. Y mire, esta historia, usted sabe cómo termina. Esta historia es la historia de un pueblo que le hizo caso a Dios. Ya lo leímos, ¿sí? Ya lo leímos y no voy a volver a leer. ¿Por qué? Porque entonces, por cuanto el pueblo de Israel, guiados por Moisés, la autoridad espiritual que Dios puso sobre este pueblo, hicieron caso, fueron a las coordenadas de Dios y acamparon. ¿Qué significa acampar? ¿Significa caminar? Significa parar, significa tomémonos un tiempo, tomémonos la noche, confiemos en Dios, vamos a dormir bien hoy, mañana va a ser otro día, el afán de hoy ya se terminó, basta cada día su propio afán, dice el propio Jesucristo, basta cada día su propio mal, como para que nos estemos preocupando de lo que va a pasar dentro de un año, hermano, tranquilo, hombre, ocúpese hoy, no se preocupe del mañana. ¿De qué me voy a ocupar hoy? Me voy a ocupar de creer y confiar que Dios va a pelear por mí. Yo voy a acampar hoy. Tranquilo, le voy a hacer caso a Dios. Voy a descansar. Dios es mi descanso. Jesús es mi sabbat. En el reposo, dice la palabra del Señor, aquella escritura maravillosa donde habla, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti puedo vivir confiado. Eso es acampar, es descansar en las fuerzas y en la promesa de Dios y estar en el descanso de Dios. Entonces, pastor, no hacemos nada entonces para solucionar las cosas. No. Lo que tienes que hacer para solucionar las cosas es confiar en Dios. Mientras tanto, sigue tu vida. No sé si me explico. Si tienes un trabajo, pues sigue trabajando. Si tienes una familia, atiéndela. Si tienes cosas que hacer, haz todo lo que a ti te compete. Tus responsabilidades Dios no te las está quitando. Lo que te está diciendo es, no confíes en nadie más que en mí. Eso es lo que Dios te está diciendo hoy. Pon tu confianza en el Señor. Acampa. Porque después de que tú acampes y descanses, vas a ver la gloria de Dios. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel hizo caso, dio la vuelta, se fue al punto donde Dios le dijo y acamparon. ¿Y qué pasó después? Pues lo que pasó fue que se dieron cuenta que el mar estaba frente a ellos, ¿sí? Acuérdese usted que había una nube que estaba durante el día, era columna que les daba sombra,
y durante la noche era una columna de fuego que les daba guianza y calor. Y dice que esa columna se puso entre el campamento de los israelitas y el campamento de los egipcios, porque los egipcios empezaron a avanzar y se acercaron y ya estaban alcanzándolos. ¿Y saben por qué no? Dice que durante la noche Dios no permitió que los alcanzaran, porque se puso esa nube en medio de los israelitas, del campamento israelita y de los egipcios que venían con todas las fuerzas. Y dice que del lado de los israelitas era un fuego que les daba calor, que les hacía sentir seguros, y del lado de los egipcios dice que eran tinieblas. Entonces estos hombres miraban una cosa negra, terrible, los egipcios, ¿verdad? Y no pudieron avanzar más, no pudieron alcanzar porque miraban unas tinieblas de mortandad terribles. Era Dios en medio peleando por ellos. Y del otro lado, aquellos estaban, ay, qué rico el fueguito, ay, qué seguridad se siente. Hasta se durmieron. ¿Por qué? Porque el fuego estaba calentándolos. Mire, lo que para uno es la gloria de Dios y el descanso, ese es el tormento para el enemigo, hermano. ¿Ah? ¿Quiere usted habitar seguro en el calor de Dios? Hágale caso, acampe, tranquilo. Dios le va a dar la orden en su momento. ¿Sí? Descanse en el Señor, repose en su alma. Aunque usted esté pasando problemas, camine en el reposo de Dios. Aprenda a acampar en el Señor. Su presencia le va a fortalecer mientras Él le soluciona las cosas. Él va a pelear por usted. De su enemigo ni se preocupe, ese va a estar atormentado, ese va a haber tinieblas hacia él. ¿Sí? ¿Ya se dio cuenta? Y dice entonces que ya cuando llegó su tiempo, al día siguiente, entonces Moisés clama al Señor. Y el Señor le dice, lo regañó. Me gustan esos regaños de Dios. Le dice, no me estés clamando a mí, ¿por qué me estás pidiendo a mí? Yo te he dado autoridad, le dijo. Levanta la vara que tienes y con tu otra mano apúntala hacia el mar, le dice. Hazlo, parte tú el mar. Mire, qué importante es que entendamos nosotros que Dios nos ha dado autoridad. Que cuando el Espíritu Santo nos dice, ya, hazlo, ahora sí pues. Este hombre utilizó la vara de la autoridad. Tú tienes una vara que es la vara de la palabra, es la autoridad de la palabra de Dios. Utilízala, ¿sí? Y dice que apuntó su mano hacia el mar y el mar dice que se partió, ¿sí? Esto fue como que la noche antes, ¿verdad? Y dice que toda la noche el agua se empezó a alejar una parte de otra porque sopló un viento. ¿Se acuerda usted de aquel Baal Tifón, ¿sí? El viento. Pues mire, Dios le da también órdenes a esos dioses falsos. Esos están al servicio de Dios. Son potestades. Dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes que dominan las regiones celestes. O sea que si tienen poder. Ahora, ¿abajo de quién están esos? Abajo de Dios. ¿Baal Tifón existía o no existía? Claro que sí existía. Era una potestad que dominaba esa región. Entonces Dios solo dijo a Baal Tifón, hey, soplame aquí, soplame allá. Se empezó a soplar toda la noche un viento y se apartó el agua para allá y se apartó el agua para acá y quedó seco. Y entonces el pueblo de Israel empezó a caminar en seco. El pueblo de Egipto trata de alcanzarlos y hay una lucha ahí, hay horas, en toda esa historia hay horas de horas porque era largo el trayecto de cruzar el mar. Y cuando ya este pueblo había avanzado, y el pueblo, dice que el pueblo de Egipto tenían carros jalados por caballos, guerreros, otros iban a pie, era una multitud de gente, guerreros para ir a matar a los israelitas. Mire, el diablo va a movilizar sus fuerzas contra usted, pero no tema, Dios va a pelear por usted, Dios va a pelear por ti. Dice la palabra de Dios que se le empezaron a descomponer las ruedas a los carros estos, se les empezaron a salir las ruedas, pero si yo las atornillé bien y ¡pum! Y pinchaban llanta y ahí estaban tirados, parados, estaban confundidos. Dice, y vino gran confusión al pueblo de Egipto. Estaban puros tontos en medio del mar. Ellos dijeron, ay, este camino que se nos abrió, nosotros también lo vamos a agarrar para ir a matar a los israelitas. No, señor.
Esa era bendición para ellos, para el pueblo de Israel, pero esa era maldición para el pueblo de Egipto. Lo que para unos es bendición, para otros va a ser maldición. Lo que para nosotros que estamos esperando en Dios es bendición, eso va a ser la maldición de aquel que se meta con nosotros. El enemigo va a salir reprendido, hermano. Dice la palabra del Señor que esta gente estaba tratando de reorganizarse cuando les agarró ya el tiempo y flinguín, Dios, ¿sí? Otra vez cuando el pueblo de Israel vio también y Moisés vio, extendió su mano y dice que se vinieron otra vez las aguas y se juntaron ahí donde estaban los egipcios, ¿sí? Yo creo que en cámara lenta debe haber sido eso, fíjese. El agua, no así como lo ponen ¡plush! De un plastazo, no. Yo creo que debe haber sido así como que el agua les empezó a subir, se empezó a subir al pecho, les empezó a subir al cuello, empezaron a correr, a tratar de salir de regreso, tratando de ir para adelante. Y en toda esa confusión el agua los ahogó, los anegó. Y la parte donde todavía estaba el pueblo de Israel, algunos estaban todavía, no sé si una multitud todavía estaba metida ahí en medio del mar, esas aguas no se cerraron, ¿sí? ¿Por qué? Pues estaban en el perfecto control de Dios. Hasta que salió el último de los israelitas, se cerró perfectamente el mar en ese momento. Y dice que vieron los israelitas en las orillas del mar muchos de los cadáveres de los egipcios. Tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Si tú crees hoy, si tú dejas que Dios luche por ti, ya no luches con tus fuerzas, hermano, ríndete, sin eso está el secreto. El secreto está en rendir nuestro orgullo, rendir nuestras fuerzas, rendir nuestro intelecto, rendir nuestros contactos personales, rendir nuestras gracias y nuestros dones personales y dejar que Dios haga. Obedecer al Señor, estar en la perfecta sintonía, acampando en el Señor, diciéndole: Señor, yo estoy confiando en ti, yo no voy a hacer mis tonterías, yo no voy a meter las manos en esto, tú vas a arreglarlo porque tú peleas por mí, porque tú eres el Dios de Moisés, el Dios de Israel, el Dios que echó al caballo y al jinete en el mar. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Mire, los científicos hoy en día se burlan de estas historias. Tratan de buscarle una explicación científica. Estaba oyendo yo una explicación científica acerca de esta historia del mar Rojo partido y luego el Mar Rojo otra vez unido en un milagro que la Biblia le habla como milagro, como la batalla de Dios, no como un fenómeno natural. Eso no fue un fenómeno natural. Así no suceden los fenómenos. No le busque 3 pies al gato. No hay explicaciones científicas normales para esto. Se llaman milagros. Hay que aprender a llamar a las cosas por su nombre. Si Dios te sana, es un milagro. No fueron, yo creo que de repente el tratamiento del doctor debe haber pegado bien y por eso es que está mejor. No, perdóneme. Si le va a dar la gloria a Dios, désela bien. El Señor dijo: yo me voy a glorificar en el faraón, ¿sí? Fue claro. ¿Qué está buscando Dios en medio de las circunstancias difíciles tuyas? Glorificarse en esa mala noticia que te dieron, en esa circunstancia fea que tienes. Glorificarse y tú le vas a dar la gloria a Dios. No le vayas a dar la gloria a nadie más. Cuidado. Cuidado porque te regresan al otro lado del mar, ¿sí? Cuidado. No. Vamos a ser inteligentes. Vamos a salir adelante por las fuerzas de Dios y le vamos a dar la gloria a Dios. Cuando los israelitas estaban del otro lado y vieron todo esto, mire lo que dice, le voy a leer el último versículo de este capítulo. Me encanta, es un perfecto cierre. Versículo 30. Dice: así salvó Jehová aquel día a Israel. ¿Qué lo salvó? Un fenómeno natural. Científicos, váyanse a ver qué se roban a otro lado. Perdónenme, los respeto mucho a ustedes y a su ciencia, pero mi Dios dejó escrito, ¿sí? Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. No fue un fenómeno, no fue una casualidad, fue Dios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. ¿Quién lo ejecutó? ¿La gloria fue para Moisés?
La gloria es para los pastores. La gloria es por aquel que oró por ti y te sanaste. No, mi hermano, no nos equivoquemos. La gloria es para el Señor. Dice, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Ojo con esto, termino con esto. Es un cierre perfecto de la palabra que te acabo de dar. Dios quiere, al final de las cansadas, al final de la lucha, al final de toda la prueba, cuando Dios se glorifique y te saque adelante, tú vas primero a dar gloria a Dios, a nadie más. No te vas a dar la gloria, tú no le vas a dar la gloria a algún hombre, le vas a dar la gloria a Dios, número uno. Y número dos, bien importante, es que haya temor en tu corazón. ¿Sí? Dice, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces, ¿qué quiere Dios que quede en ti? Un temor, dice en la palabra del Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Quieres ser un hombre sabio, una mujer sabia? Teme a Dios. Aprovecha creer en Dios si estás en medio de circunstancias difíciles, que al final glorifiques al Señor y que quede en ti un temor santo, un temor reverente, un respeto a tu Dios que es poderoso. Y vas a decir, verdaderamente Dios me sacó adelante. Dios fue el que me sanó. Dios fue el que me proveyó mis finanzas. Dios fue el que calmó a mi familia. Dios fue el que nos dio la paz. Dios me dio el trabajo que yo quería. Glorifica al Señor. No seas como lo dijo, lo que mencionó Mariel el domingo, no seas como los leprosos que se fueron corriendo felices de que les sanó Jesús la lepra y se les olvidó darle la gloria, y solo a uno se le ocurrió regresar y postrarse delante de Jesús y le dio las gracias y la gloria porque tenía piel de niño. Ahora era un leproso, ex leproso, ahora era un hombre sano. No seas, cuando Dios te saque, porque Dios te va a sacar adelante, dale la gloria al Señor. Mete en tu corazón y en tu mente ese temor reverente delante del Señor. Eso significa respeto, significa el deseo de obedecer, y también cree en tus autoridades. Ahí dice, y creyeron también en Moisés. No poner la fe en un hombre, que es distinto, pero sí creer en tus autoridades. Si tú tienes una autoridad espiritual, cree en esa autoridad. No que pongas la fe en ella, cree en la autoridad. Lo que Dios te da a través de la autoridad espiritual es para tu bien. Es la palabra que tú necesitas para que no le pongas excusas a Dios, que Dios no te habla. Claro que Dios te habla a través de la palabra, a través de la enseñanza, a través del discipulado, a través de la dirección, a través de la asesoría, a través del consejo basado en la palabra. ¿Sí? Es importante que el diablo no te robe ese vínculo de creencia. ¿Sí? ¿Sí? La fe puesta en Dios, pero creemos en la autoridad que Dios nos ha puesto, porque Dios nos equivocó. La estructura que Él puso, llamada iglesia, con sus autoridades, no es una estructura equivocada, es una estructura divina. Y por lo tanto hay que creer. ¿Sí? Si te roban esa fe, hermano, ahí sí te quedaste solo, porque está bien difícil, porque la estructura de Dios sí incluye a las autoridades espirituales que Él ha puesto. Que no te roben eso, hermano, que no te roben el tema iglesia, que no te robe el enemigo el tema de dejar de congregarte. ¿Por qué? Porque nos necesitamos unos a otros. ¿En dónde estaba la fuerza de Israel? En que eran una gran congregación, guiados por un hombre de Dios y protegidos por Dios. ¿La gloria para quién fue? Para Dios. ¿El resguardo para quién fue? La vida para el pueblo. ¿Sí? Un pueblo que estaba sujeto y obediente. Aquellos que empezaron a ser muy rebeldes después en la historia de más adelante, los que se ponían muy rebeldes con la autoridad espiritual, Dios empezó a tratarlos duro. No vuelvas al trato duro, sino al contrario, sé dócil, sé obediente a tus autoridades terrenales, sé obediente a Dios, pon tu fe, tu esperanza y toda tu confianza en Dios y en su palabra, y vas a ver cómo te saca adelante. Yo quiero hacer una oración final glorificando a Dios por la vida tuya. Vas a darle gloria a Dios por tu vida. No vas a poner tus esperanzas en torres falsas, en dioses falsos. No vas a poner tus esperanzas en otra cosa más que en Dios, porque Él te va a abrir la puerta de la libertad, porque Él te va a sacar adelante en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos. Padre, yo oro, Señor, por este grupo que está escuchando, tanto por el que está escuchando en vivo como para el que está escuchando a través del video. Sé que estos videos que quedan acá colgados en YouTube, tú los usas para hablar en su momento a otras personas.
Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada persona, Señor, que está escuchando en este momento, para que su confianza plena, así como el pueblo de Israel confió, como Moisés mismo confió, confíen en ti, Señor Jesucristo, confíen en ti, Padre Omnipotente, y te entreguen a ti la dirección de su vida, Señor, que no podrán salir adelante con sus fuerzas, no saldrán adelante por una torre falsa o por un Dios falso, saldrán adelante porque tú les vas a sacar adelante y a ti te darán la gloria y a ti te temerán y a las autoridades que tú has puesto, Señor, les creerán, Señor. En el nombre de Jesús oro porque este pueblo salga adelante, porque cada persona que está pasando por una circunstancia financiera, una circunstancia de salud, una circunstancia de trabajo, una circunstancia familiar, salga adelante confiando en ti. Ora conmigo y di estas palabras: Padre, he entendido que tú eres mi torre fuerte, que tú eres mi puerta de libertad, que tú eres el que va a reprender por mí al enemigo, que tú vas a luchar por mí. Ya no voy a luchar con mis fuerzas terrenales, voy a rendirme delante de ti y voy a dejar que tú luches por mí. Yo solo voy a obedecerte a ti, yo solo voy a hacer lo que tengo que hacer, Señor. Y tú harás lo imposible, Señor. Yo haré las cosas posibles, pero tú harás las imposibles. Y la gloria te la daré a ti, Señor. Cuando tú me saques, porque sé que me vas a sacar adelante, te daré la gloria, Señor. Te daré alabanza a ti y solo a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.